Hola chicos, vamos a comenzar una nueva serie de conferencias aquí. No quiero llamarlo mentoría, tendremos algunas discusiones. Voy a hablar sobre cómo si yo fuera un nuevo estudiante de mi propio trabajo y hubiera completado mi mentoría de 2024 que está gratuitamente en el canal de YouTube y cubrí mucho en el contenido central desde el 2016 al 2017. Y para los que me están preguntando, está libre en el canal de YouTube. Así que disfrútenla, estudienla y tomen lo que les funcione. No todo lo que he enseñado es necesario para encontrar un trading consistentemente rentable. En esta serie de conferencias que abarcará 20 videos breves, el enfoque principal es ilustrar cómo alguien podría llegar a un modelo utilizando la información presentada en este canal de YouTube. Quiero hacerlo muy simple. No quiero incluir todos los conceptos de ICT que están disponibles en el canal. Me centraré principalmente en la mentoría 2024. Para aquellos que pasaron por esa mentoría y fue su primera exposición a los conceptos de Smart Money Concept o de mi trabajo, esta introducción será un poco más detallada, pero incluso con esta serie de conferencias no agotaré todos los conceptos o enfoques posibles, porque mi objetivo es proporcionar un ejemplo de un plan de trading ejecutable con dinero real y brokers reales. Lo que no es market replays, no son cuentas de demostración ni paper trading. Entonces, si entramos en esto con el objetivo que tengo para esta serie, quiero cubrir básicamente 5 pilares centrales que cualquiera que pase por mi contenido debería considerar como puntos focales. Hay muchas rutas y temas que puedes estudiar en este canal de YouTube, pero para aquellos que simplemente quieren algo con lo que comenzar sus backtesting y observar cómo funciona el precio sin presionar un botón, ya sea en demo o en vivo, y luego probarlo con una cuenta demo simulada, eventualmente algunos llegarán al punto en el que sientan que han alcanzado consistencia en su trading en demo. Cuando decidan, no cuando yo lo haga por ustedes ni nadie más, ustedes mismos tomarán la decisión de pasar de una cuenta demo o simulada a una cuenta financiada con dinero real. Cuando eso suceda, recibo muchas preguntas sobre cómo podría funcionar eso para alguien como estudiante. En febrero voy a ejemplificar cómo podría hacerse. No es una panacea, eso significa que no es la solución definitiva ni el único camino, es simplemente un ejemplo para proporcionar una perspectiva realista de cómo hacer la transición del trading simulado al trading con riesgo real y dinero real. Sé que hay muchas personas en mi comunidad que usan cuentas de prop peers, es decir, compañías que te permiten operar con cuentas demos y si cumple sus reglas te financian. Estas reglas, en mi opinión, son más de lo necesario, complican las cosas, en mi opinión. Se vende la idea de que ayudan, pero realmente son una desventaja. Y pocas personas tienen la fortaleza para superar esas reglas. No estoy aconsejando que uses cuentas prop. Estoy alentándote a eventualmente usar una pequeña cantidad de dinero real si decides hacer esto. ¿Qué significa una pequeña cantidad de dinero? Bueno, eso es relativo según a quien le preguntes.
Una pequeña cantidad para mí podría no serlo para ti y una gran cantidad para mí podría no ser mucho para algunos de ustedes. Es subjetivo. Pero si miras las empresas de fondeo y ves cuánto te permiten perder antes de cerrar tu cuenta, podrías comenzar una cuenta real con la mitad de lo que permiten perder. Por ejemplo, algunas te permiten perder 33.000 hipotéticamente antes del reset, otras te permiten 11.000, algunas 1.500. Varía según la compañía y el plan que elijas. Mi opinión es que si vas a operar con fondos reales, el mínimo debería ser $1.000 por mínimo. Pero eso no significa operar más grande de lo debido con una cantidad de $1.000. Si operas con una micro cuenta, como se muestra aquí, los movimientos, este es micro mini Nasdaq, los movimientos de un punto representan una ganancia o pérdida de $2 por contrato. Si fuera un contrato mini, sería una ganancia o pérdida de $20 por punto handle o ticks, dependiendo de la dirección que tomes. Pero es un nivel olímpico. No vas a hacer la máxima cantidad de dinero. No es lo que estás buscando, no es convertirte en el mejor estudiante. La idea es lo que sea que tengas que pagar, lo que sea que te cueste a ti, una cuota del auto o la hipoteca de la casa, debes de
concentrarte en una idea realista. Recuerda que estás transicionando desde una prop a un dinero real. Entonces, al centrarte en un mercado primordialmente en el Nasdaq, estás comenzando con con un microcontrato. Lo que quiero ver es que aunque sea una fluctuación pequeña de dinero, de ganancias o pérdidas, puede crecer rápidamente. Y eso es desafortunadamente algo que las personas no pueden ver. Ellos operan muchos contratos, pero no lo pueden hacer consistentemente, correctamente y no entienden que el poder de Fear and Greed es tener estas posiciones. Ellos no pueden tener estas posiciones por largo tiempo porque le hacen un daño psicológico y emocional. Así que vamos a ver cómo construimos desde pequeñas posiciones y holdearlas en un periodo determinado, pero tienes que crecer en el entendimiento de lo que es el money risk. Y no puedes aprender eso de un libro o escucharme a mí hablar. Tienes que vivirlo, experimentarlo. Hay personas que lo hacen o intentan hacerlo, pero se arrepienten luego de haberlo hecho. Entonces, el siguiente paso es entender cómo el precio tiende a entregarse en base al tiempo. Esto implica usar un calendario económico y comprender la entrega de precios basada en el tiempo. Esto incluye macro, ciertos aspectos del rango diario, cuando los mercados usualmente corren, cuando consolidan y cuando es probable que se reviertan. Cubrí mucho de eso en mi canal de YouTube, pero aquí voy a demostrar lo que un trader nuevo podría adoptar para aplicar los conceptos de ICT. Ahora quiero hablar sobre esto. Fue lo que apliqué en la 2024. Debes de decir esto es lo que observé en mi backtesting. Esto no significa que deberías de adherirte o suscribirte a esto. No es una... Te invito a esto para que lo hagas en tu propio tiempo, a tu propio ritmo. De esa forma te puedes suscribir a estas cosas, pero no está limitado a lo que te voy a decir. Puedes reducirlo o puedes amplificarlo también. No son los únicos conceptos de ICT que son rentables. No es lo único que, que, que puedo aplicar. Puedo aplicar todo lo que he enseñado y lo que nunca te voy a enseñar. Te voy a decir un enfoque simplista para construir un modelo y construir confianza de que no tengas que suscribirte a otras mentorías, a otros servicios, a otros grupos de Discord. Todas estas personas están buscando de ganar dinero y no entienden lo que son estas cosas. Ni siquiera quiero que me sigas, pero quiero compartirte un enfoque de cómo construir con los conceptos de Smart Money Concept un buen modelo. El punto número 3 es entender los puntos claves de liquidez. Es un error común pensar que como el mercado tiene stops de venta y compra, siempre debería moverse de cierta forma, pero comprender estos pools de claves de liquidez y cómo el precio tiende a llegar a ellos es crucial. Voy a proporcionar detalles sobre cómo observar esto hipotéticamente en backtesting, tape reading, trading en demo antes de hacer la transición al trading en vivo. He recibido emails de personas de alrededor del mundo
y ellos dicen que no están interesados en SMT o no están interesados en order blocks o no están interesados en fair value gaps. Todos tienen su propio adopción de lo que tiene sentido para ellos, según lo que he enseñado. Entonces no hay una sola forma de cómo hacerlo, pero me voy a enfocar en puntos de liquidez específicos. El punto número 4 es identificar las ineficiencias en el precio. Estos es muy importante. ¿Cuáles son importantes para mí? Y esto te ayudará a filtrar las ineficiencias que podrían ser problemáticas para un trader promedio. Muchas personas piensan que las ineficiencias siempre han sido aprovechadas por todos en el mercado, pero no es verdad. Es una observación relativamente nueva en la acción del precio. Si revisas los textos antiguos de trading en el año 70 y 80, no encontrarás mención alguna sobre esto. Y no lo ves en Wyckoff, en Gann y en ninguna de estas cosas de análisis técnico. Y finalmente quiero hablar sobre los puntos de entrada y cómo fijar objetivos de precios alcanzables. Los puntos de entrada deben ser simples y basados en niveles específicos que se discuten en el modelo. Con estos 5 principios centrales ahora en tus manos y como el enfoque central de esta discusión, quiero desarrollarlos y mostrarte cómo se ven en la práctica. Hoy daré una pequeña muestra de cómo funciona el modelo que desarrollaré en los próximos 19 videos. Estos no serán tan largos, pero necesito introducir el contexto para enmarcar toda la serie de conferencias y explicar de qué se trata el modelo que estoy enseñando. Esto funciona en Forex, funciona en futuros de divisas y en casi todo lo que se puede comerciar, pero no puedo recomendar cripto. No estoy sugiriendo que debas aplicar esto a esa clase de activos. Sin embargo, todo lo demás, incluidos commodities, también funciona. Ahora estamos analizando los microcontratos del mini Nasdaq. Eso significa que cada fluctuación en el precio vale $2, ganancia o pérdida. Lo que te estoy mostrando aquí son las horas regulares de trading. Enseñé esto en el contenido del 2024. También lo mencioné en mi mentoría paga y en conferencias de 1996, cuando realmente no estaba preparado para enseñar, pero lo hice. Las horas regulares de trading se diferencian de las horas del día previo del cierre. Y eso es lo que es. El beneficio de tener esta información nos da el Opening Range Gap. Voy a tener conferencias específicas sobre cómo usar el Opening Range Gap y qué condiciones me hacen interesarme en un trade. No va a ser cubierto en este video, pero sí en uno específico. Enseñaré el rango de apertura, los primeros 30 minutos de trading. Entonces, enseñaré los primeros 60 minutos dealing range y cómo puede ayudarte eso o cómo puede ayudarte el Power of 3. Si esas reglas no se cumplen, simplemente no operaré. Por eso es importante tener un modelo y un plan de trading al que nos apegaremos, lo que nos permitirá medir nuestro progreso. Si seguimos reglas basadas en una lógica sólida, es razonable anticipar progresos que sean rentables. Esto no significa que cada trade sea ganador, ni que habrá más ganancias que pérdidas. Simplemente significa que el resultado neto debería ser positivo. Durante tu primer año, ese debería ser tu objetivo.
No un año extremadamente rentable, sino un progreso medible. Ellos nunca van a mostrarte eso porque ellos quieren solamente que escuches lo que ellos dicen y prometerte de que vas a ser rico, pero yo no te puedo prometer eso. Voy a mostrar trades perdedores porque quiero que veas cómo uso las reglas. Quiero que me veas perdiendo. ¿Cómo uso las reglas para colocarme en situaciones similares a las de un estudiante nuevo que pasa del trading en papel al trading en vivo? Y verás el beneficio de usar un micro contrato. Capaz tú eres impaciente y ansioso por empezar a ganar dinero y un trade perdedor podría desestabilizarte emocionalmente. Usar contratos pequeños minimiza ese impacto. Estoy tratando de darte algo real, un enfoque real de lo que yo creo. No estoy sugiriéndote que lo hagas, capaz porque no estás preparado, pero cuando te pruebas a ti mismo por tener resultados consistentes en seguir tu propio modelo, entonces quiero mostrarte al hacer esto, darte confianza a ti mismo porque mis resultados no son tus resultados ni sus resultados son resultados tuyos. Entonces tienes que tener tu experiencia en tus manos. Entonces el hecho de tener el regular trading hours, el beneficio es tener el opening range gap. Así que quiero que veas esto por hoy. El mercado abrió con un gap al alza acá, grande, desde las 9:30 de la mañana. Esa es la diferencia, es el opening range gap. Ahora quiero mostrarte también al ir al gráfico de un minuto. Vamos a ver acá. Y quieres hacer tus medidas del opening range gap en un gráfico de M1. Entonces tienes el cierre acá. Y este es el punto inicial de hacer dinero. Smart Money Concepts. Tienes que tener un framework, una referencia. Si tú tradeas day trading, puedes ver que el mercado abrió allí y así es como se describe el opening range gap. Es la diferencia del regular trading hour entre el cierre de ayer y la apertura de hoy. Eso es todo lo que es. Cuando tenemos eso, si el gap es largo, grande, eh, por ejemplo, 20 handles, podemos colocar aquí las extensiones FIBOS. Esta es la configuración de los cuadrantes. Puedes agregar 0, 1, 0.5, 0.75 y 0.25, que son estas líneas que están acá. Vamos a cerrar esto. Entonces tenemos un gap en premium y no estoy interesado en operar cuando es un gap de ese tamaño. Así que voy a dejar que opere más alto. Quiero ver a dónde podría operar probablemente, ¿ok? Recuerden que tenemos que saber cómo es probable que el precio se entregue en el tiempo. Y sabemos que es una semana de NFP, así que queremos operar el lunes, pero como tenemos un gap de ese tamaño, tenemos una tendencia a que seguir en la dirección del gap. Pero eventualmente en la tarde, entre las 10 y las 11, podríamos ver un cambio o un giro en la estructura del mercado.
a medida que entramos en la hora del almuerzo y luego podríamos anticipar un movimiento de regreso a ese gap, siendo la separación entre el cierre del día anterior y el precio de apertura. Entonces, el cuadrante superior, ese es un nivel muy importante. Creo que ese es un objetivo de alta probabilidad para la liquidez si el mercado eventualmente puede mostrarme que quiere operar hacia abajo. Así que el saber hacia dónde es probable que el mercado se dirija antes de que se revierta y operar más bajo son factores importantes en lo que estoy tratando de determinar en la acción del precio. Así que me quedé quieto. No estoy interesado en operar esto en largo, pero tampoco estoy tratando de identificar el punto más alto. Quiero ver cómo el mercado puede producir un giro hacia abajo. No necesito identificar el punto más alto en eso, sino que ver que el mercado proporcione una entrega basada en el tiempo, lo que es una macro. Y hablaré de las macros en estas series y aplicarlo a este modelo. No es una panacea, no es el fin de todo con las macros, así es como llegué a un modelo usándolo. Se pueden hacer muchos modelos con esto, podría ser un modelo cada día de los 365 días del año. Te proporcionan un tapiz maravilloso para aplicar esta información de una manera individual y única. Ningún modelo de trading será igual al otro. Y eso no significa que no puedan ser rentables. Todos pueden ser rentables con un modelo diferente usando lo que he enseñado como Smart Money. Entonces, ya que tenemos el opening brush aquí definido, tenemos todos los niveles, el cual se mueve a la mitad de la brecha, lo que sería un movimiento mucho más significativo, aunque no necesito eso. ¿Cuál es la dirección de mayor probabilidad en la que es probable que negocie? Y por debajo de este mínimo, porque ese es el mínimo más bajo del día al comienzo de las 9:30. El siguiente cuadrante está aquí, así que 21.672 incluso para mí es de alta probabilidad. Significa que es probable que se dirija hacia este mínimo y tanto como es este nivel aquí. Podría negociarse hasta la mitad, pero no voy a exigir eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente negociado hasta aquí abajo? ¿Cuál es de alta probabilidad? Dibujar el cuadrante superior usando la brecha del rango de apertura y hablaré más sobre esto en la próxima lectura. Así que vamos a un gráfico de 60 minutos y quiero que veas cómo tenemos los datos que se muestran aquí. Este es el Opening Range Gap en 60 minutos, el gráfico de 60 minutos nuevamente durante las horas regulares de negociación. Si miras aquí, tenemos esta caída desde el máximo hasta ese mínimo. Esto tiene muchas brechas, así que voy a eliminar todo ese desorden y ruido y entrar en las horas de negociación electrónica. Vamos a limpiar ese rango. Así que ahora puedo ir y mirar esta misma cosa aquí. Tenemos este máximo y este mínimo. Así que este era el rango antiguo o el antiguo Dealing Range. Si marco esto así y este mínimo aquí, cuando el mercado rompió por debajo de este mínimo aquí, el mercado era bajista. Ahora, obviamente sé que habrá algunas personas muy cínicas que nunca voy a ver comentar al respecto, diciendo que era obvio. Pero tienes que hacer estas cosas en pruebas históricas, estudiándolo, obteniendo la información, viéndolo, acostumbrándote a ver el patrón, viendo el flujo de órdenes. Pero podemos ver cómo era bajista aquí y el mercado crea un mínimo, otro mínimo y otro mínimo. Finalmente, comercia por debajo de ese mínimo. Entonces, ¿qué descansaba por debajo de ese mínimo? Es el lado de venta. Porque no estamos exigiendo que el mercado haya creado un mínimo a largo plazo o un mínimo mediano a plazo, de plazo aquí. Todo lo que necesito saber es dónde está el premium y dónde está el descuento relativo a este máximo y este mínimo. ¿Por qué me refiero a eso? Porque este rango fue explorado y atacado fuera de estos dos mínimos aquí. Es razonable ver que el precio quiere volver y eliminar este máximo con este máximo formado bajo, un mínimo más bajo que toma liquidez. Ese es un concepto de breaker de alta probabilidad.
puedes ver que eso ocurre justo aquí, comerciando más alto, y todas estas piscinas de liquidez del lado de compra aquí y luego esta de aquí tienen el beneficio adicional de que a la izquierda de ellas hay una ineficiencia en forma de desequilibrio del lado de venta y del lado de compra eficiente. Tomamos esta área pequeña aquí y hacemos zoom justo allí. Entonces es esta vela y esta vela. Si destacamos ese precio, lo haremos un este, déjame ver un poco. Tenemos este precio de cierre a este precio de apertura. Este precio de cierre es ligeramente más alto que ese, y por eso lo estoy usando, porque este es un pequeño desequilibrio de volumen diminuto. Si miras el precio de cierre, que no muestro aquí, permítanme añadirlo ahora, lo siento. El precio de cierre aquí es déjame ver, 26.95,75, y el precio de apertura aquí es 21.694,75, así que hay una diferencia de un punto, pero eso es suficiente para crear un desequilibrio de volumen. Así que por eso estamos usando este precio de apertura y no la mecha. De lo contrario, si estos dos precios, si este precio de cierre solapara donde este precio abrió o la vela abrió, no habría un desequilibrio de volumen, debido a que hay un desequilibrio de volumen, y tenemos que usar esta apertura de la vela. De lo contrario, si esto fuera más bajo que esta apertura de la vela, estaría descansando sobre la mecha alta de esta vela aquí. Lo mismo aquí, el precio de cierre de esta vela es 21.894 y la apertura de esta vela es 21.893,75, así que es un cuarto de punto, ¿ok? O un tick. Entonces hay una separación allí, por eso tenemos que anclar el sell side imbalance, ineficiencias, superponiéndolas con la herramienta rectángulo en este precio de cierre de la vela. De manera similar, si el precio de cierre de esta vela fuera inferior al precio de apertura, simplemente usaríamos el mínimo de la mecha de esa vela. Así que ahora entiendes cómo es que uso esta información cuando estoy buscando CB y BISIS. Todas mis ineficiencias se definen de esta forma. Al hacer esto, obtendrás una precisión algorítmica de dónde está el punto de invasión consecuente o consequent encroachment, y lo entenderás mejor en un momento. Voy a tomar esto y resaltarlo extendiéndolo hacia la derecha. De esa manera, cuando volvamos estará todo claro. Ahora, tenemos varias cosas en referencia. Tenemos esta ineficiencia aquí que está dentro de un premium. ¿Cómo lo sé? Bueno, tenemos este rango mínimo y este rango máximo. Así que el mercado ha negociado entre este rango máximo y este rango mínimo. Este nivel aquí define el equilibrio, y cualquier cosa a ese precio o superior es un premium. Eso significa que es caro. Es un objetivo cuando eres alcista o un lugar para vender en corto. Por otro lado, cualquier cosa a este precio inferior es descuento. Eso significa que es un objetivo para cualquier cosa que sea corta o un lugar para comprar cuando quieres que ser alcista. Bueno, como el mercado ya ha trabajado en un breaker alcista aquí, no estoy interesado en ir en compras. ¿Por qué? Porque tenemos una gran brecha de apertura, así que no quiero estar en este mercado haciendo nada en largo, porque quiero ver cómo va a negociar con esta ineficiencia aquí. Luego el mercado sube al cuadrante superior y comienza a retroceder. Aquí es donde se vuelve crucial observar si después de la apertura de las 9:30 el mercado realmente ataca ese cuadrante superior que forma parte de la brecha del rango de apertura. Con este marco de referencia, sabemos que el mercado negoció hacia un premium. Hemos cubierto completamente este desequilibrio del lado de la venta y eficiencia del lado de la compra, por lo que se ha ofrecido una entrega eficiente.
esta vela única bajista, ¿qué le falta? Una entrega de precio superpuesta en el lado superior. En otras palabras, el lado de la compra ofrece el mercado, lo que significa que una vela o múltiples velas han superpuesto todo este rango resaltado en rosa. Luego tenemos una pequeña mecha fuera de él y rompemos hacia abajo. De hecho, negocia hacia el cuadrante superior. No se negocia hacia la invasión consecuente o el punto medio de la brecha del rango de apertura, que nuevamente está definida por estas dos líneas negras aquí. Ahora vamos a pasar a un minuto y analizar esto, ¿bien? Hoy inicialmente a las 9:30 vemos el mercado. Y inicialmente a las 9:16 baja rápidamente y de hecho negocia hacia el cuadrante superior del nivel de la Opening Range Gap. Pero no sabemos cuál es ese nivel del cuadrante superior todavía, porque primero debemos tener la campana de apertura a las 9:30. Eso significa que en esta vela aquí a las 9:30 puedes ver que ese precio de apertura es sobre el cual se está posicionando. Así que ese es tu precio de apertura a las 9:30 justo aquí. Este nivel del cuadrante superior no es relevante en este momento, simplemente resulta que negocia hacia abajo en esa zona. Mira cómo los cuerpos respetan ese nivel también. Creo que eso es algo algorítmico, pero eso está fuera de esta discusión. De hecho, tenemos la brecha del rango de apertura a las 9:30, definida por ese precio de apertura hasta el precio de liquidación del día anterior. Luego tenemos la invasión consecuente del cuadrante inferior y el nivel del cuadrante superior. Y luego el precio de apertura a las 9:30. Así que como definí antes, solo me interesa porque tiene una brecha de apertura grande. Son varios puntos, lo que significa que puede potencialmente seguir negociando hacia arriba. Así que hay que tener cuidado, es una brecha demasiado grande, así que voy a optar por no hacer nada comprando y persiguiendo la dirección de la brecha. Eh, Tampoco estoy buscando vender en corto inicialmente, solo para verlo bajar hacia la brecha del rango de apertura y negociar en la parte inicial de ella. Tengo que aplazar ese interés hasta más tarde. ¿Qué constituye eso? Significa que debemos esperar a que negocie hacia ese desequilibrio de 60 minutos. Y de hecho, negocia hacia él. Mira cómo los cuerpos respetan allí en un minuto esa pequeña desviación fuera de ese desequilibrio y pasamos algún tiempo aquí en el extremo superior de él. Comenzamos a retroceder y puedes ver cómo durante el almuerzo estamos teniendo un retroceso. Observa el punto medio del consequent encroachment de esta ineficiencia sombreada en rosa de una hora. Está en un premium relativo al gran rango de una hora y ahora estamos comenzando a trabajar ese nivel aquí, ese punto medio de esta área sombreada en rosa. Trabajan a través del almuerzo de esta manera y luego a la 1:30 comenzamos a mirar hacia la sesión de la tarde. Ahora tengo el mercado negociando hacia el extremo inferior de ese desequilibrio de una hora. Ese es el área sombreada, así que ya lo he visto negociar por debajo del punto medio y luego negociar de vuelta hacia él y mira cómo respetan los cuerpos. Está indicando en ese momento que el mercado quiere explorar algo más alto. No. Y a la 1:30 estamos entrando algorítmicamente en la sesión de la tarde o el horario de la PM. ¿Qué tenemos en este punto? Tenemos el mercado negociando hacia arriba y completando la entrega completa a ese desequilibrio del lado de venta de 60 minutos y eficiencia del lado de la compra. Luego queremos observar y ver si el mercado quiere ir hacia abajo. Sí, lo hace. Rompe el punto medio de esa ineficiencia. Sí, una vez que hace eso, muestra disposición. Sí, estas son todas firmas algorítmicas, son indicaciones que el algoritmo que está ofreciendo el precio no se basa en compra y venta, sino en las señales que el algoritmo está mostrando, está probando. Es como si estuviese parpadeando, como si estuviese un cartel publicitario en una autopista, indicando que esto va a bajar. No anticipen nada en la parte superior de este rango ahora porque ya se cumplió con esta corrida aquí. Y miren cuánto tiempo ha pasado ahí arriba.
Entonces, ahora a las 1:30 las dinámicas han cambiado y ahora estamos buscando que el mercado se mueva hacia abajo. Ahora tengo una etapa de operación donde puedo involucrarme con la acción del precio, pero no quiero simplemente entrar sin un plan. Eso significa que quiero entrar con algo que esté cronometrado algorítmicamente mediante una macro. Quiero apuntar a una liquidez, quiero tener una estrategia de entrada muy simple y quiero saber hacia dónde es probable que se dirija el precio. Luego darme la oportunidad de capturar una corrida, si de moverse hacia el punto medio del gap o consequent encroachment. Echemos un vistazo. Entonces aquí tenemos el mercado centrado en el marco de tiempo de 2:50 a 3:10. Estamos esperando cerca del mínimo de ese ciclo de 60 minutos. Y aquí está el nivel del cuadrante superior en el gap de apertura. Si comprimo eso, ves el 50% del gap de apertura, está aquí abajo. Eso es una incógnita, yo no sé, ustedes no saben. Nadie sabe si va a operar hasta allí, pero tenemos un alto grado de probabilidad de que sea traído hacia el nivel del cuadrante superior. Eso es en lo que nos enfocamos en la idea del trading. En esta vela abrimos más abajo aquí y en la siguiente vela de 1 minuto quiero estar corto. Entonces cuando abre quiero usar esa apertura y cualquier cosa que opere de regreso dentro del cuerpo o la mecha de esa vela. Pueden mirar el mínimo de esa vela ahí, está en 2710 y usando eso como un rebalanceo inmediato, la siguiente vela aquí abre, opera un poco hacia arriba, el máximo de esa vela llega a 12.50 y solo tuve básicamente una separación de 1.25 entre los dos. No hubo literalmente ningún drawdown en absoluto desde la entrada. Opera hacia arriba, alcanza el rebalanceo inmediato y luego entrega hacia abajo. Así que tengo retroalimentación inmediata de que estoy en el lado correcto, estoy apuntando a este nivel aquí abajo, pero no quiero simplemente tomar ganancias cuando alcance ese nivel, quiero tratar de llegar a ese nivel más abajo porque podría tener suerte y ver que opera hacia la mitad de ese gap. Así que quiero operar y observar cómo entrega moviéndose lejos del mínimo de ese ciclo de 60 minutos, lo cual lo hace de manera agresiva. Tenemos un poco de retroceso hacia adelante y atrás aquí finalmente llega hasta el consequent encroachment. Entonces lo que hice fue mover el stock a 21.666.5 y pueden ver que de hecho lo alcanzó. Estaba basado en estar en la porción superior de este cuerpo, así que sentí que si hacía eso probablemente redondearía este mínimo y luego se movería de regreso hacia esta área, tal vez operando de regreso dentro del ciclo de 60 minutos. Y de hecho eso es lo que ven aquí. Así que esos conceptos se enseñaron en el 2024 y también se enseñaron en el contenido central. Así que está por todo este canal de YouTube. No encontrarán eso en Wyckoff o GAN o cualquier otra cosa. Tenía que decirlo, ¿verdad? No puedo evitarlo, lo siento, es solo la verdad. Entonces, la diferencia aquí es que hay aproximadamente 50 puntos entre el punto de entrada aquí y allá abajo. Esto se hizo con un solo contrato. Noten que se hizo con un micro. Ahora, cuando comiencen a operar, podrían ver esto y pensar, wow, esto no es mucho dinero, pero lo que esto hace es darles la confianza de que pueden, número uno, ver la acción del precio entregarse, tienen cierta medida de precisión, no necesitan ser perfectos ni quirúrgicos, pero tienen algo que se presta bien al descubrimiento de lo que han visto en este canal de YouTube y luego ponerlo en práctica. Pueden hacer un modelo de eso y entrar en la última hora, que es las 3 de la tarde, podrían empezar a moverse de regreso hacia el rango y es exactamente lo que hizo. Entonces, viendo desde ese punto, aquí pueden ver de hecho opera más alto, se mueve en una consolidación y eventualmente opera hacia las porciones superiores de ese ciclo. Y luego regresa hacia abajo y fuera de él una vez alcanzando el cuadrante superior del gap de apertura. ¿No crees que es algorítmico? El precio regresa justo hacia arriba, opera dentro del cierre a las 4:14.
nuevamente en la porción superior aquí, casi de regreso al consequent encroachment de ese ciclo en el gráfico de 60 minutos. Entonces, saber cuándo operar la sesión de la mañana frente a cuándo operar la sesión de la tarde, cuando hay un gap de apertura muy grande, no me emociona demasiado. Prefiero sentarme y esperar, y luego, si sé que es probable que se dirija hacia ese gap de apertura, hay momentos en los que, basado en lo que hace el mercado en la sesión de la mañana, en los primeros 60 minutos de operación, sobre lo cual haré un video completo, me dará información sobre si debo quedarme quieto o no hacer nada o esperar una reversión y luego operar desde que la reversión se haya probado. Y de alguna manera está mostrando su mano. No quiero dar la idea de que debes estar aquí intentando capturar los altos y bajos y el vaivén, ¿sabes? Eso es lo que los 33 años de experiencia de Michael pueden hacer. Al principio no vas a tener ese nivel de experiencia, así que no es razonable ni práctico que intente inspirarte a hacer eso. Si te estoy enseñando y te estoy diciendo que no intentes hacer eso al principio, entonces no deberías hacerlo porque estás actuando con una experiencia infantil y eso no es un comentario despectivo ni condescendiente, solo significa que estamos hablando de manera práctica. Si vamos a hacer la transición del demo al backtesting y lo otro a dinero real, y si no te has dado cuenta, sí, esa es una cuenta en vivo y esta es la realidad, una operación con la que trabajé con mi hijo y lo guié a través de ella y así es como se ve. Él presionó el botón claramente, pero se basó en la lógica que le compartí. De esta manera entiende la mecánica de lo que se está haciendo aquí. Entonces, nuevamente, la cuenta en vivo, operación en el mundo real, operación con riesgo real. Y volviendo a eso, tal vez te estás preguntando qué requeriría una operación como esta en términos de un stop loss y no quiero que Caleg asuma más riesgo de lo que implicaría un stop loss de 15 puntos en esta operación con un contrato micro. ¿Qué significa eso en términos de riesgo monetario? Son solo $30. Entonces, déjame preguntarte algo. Si estuvieras dispuesto a arriesgar $30, pero podrías ganar 90 o más, ¿es un riesgo razonable con una recompensa de 3-1? Estás arriesgando uno y ganar 3. Puedes estar equivocado un par de veces en una serie de operaciones y aún así ser rentable en la semana, en el mes o en el año, si puedes modelar eso. Querrás intentar hacer cosas que te permitan un 5-1 más, pero necesitarás un poco más de perspicacia, más ejecución y experiencia antes de poder hacer ese tipo de cosas. Así que sí, podría comenzar con un 1-1, pero sé que eso va a invitar a muchas más ideas de trading de algunos de ustedes que intentarán imitar y hacer lo que estoy haciendo en este modelo. Y no estoy tratando de inspirarte a que me copies, por eso ninguna de las operaciones será transmitida para ti. No quiero que te lastimes, no soy infalible, sabes, tengo una audiencia muy grande y básicamente invita a más liquidez alrededor de un nivel de precio específico y es muy fácil reajustar a ese nivel sin mostrar realmente ningún beneficio por seguir esa idea. Porque si todos están entrando en el mismo nivel de precios, si estoy transmitiendo en vivo y para las personas que no saben cómo operar o no entienden cómo funciona el mercado realmente, esto no les va a sonar normal, les va a sonar como una excusa. Pero de nuevo, estás viendo los estados de cuenta de los brokers, estás viendo una cuenta en vivo aquí. Estas son cosas que no puedes falsificar. Es realmente algo que quiero que aprecies porque no tengo que hacer estas cosas. Podría irme y ya estaría, pero quiero mostrarte cómo debería hacerse la transición desde el backtesting, desde la cuenta en demo y finalmente tomar la decisión de pasar de esos entornos sin riesgo a ahora permitirte asumir el riesgo real, pero también gestionarlo apropiadamente para no intentar hacer más de lo que se requiere. Entonces, básicamente, entrar en una operación con un punto de entrada en 71.2, tu stop loss sería 71.262, por lo que es un stop loss de 15 puntos. Así que está justo aquí, justo ahí.
allí. Ok, como puedes ver, ni siquiera hubo interés en llegar a ese punto. ¿Eso significa que todas las operaciones van a tener un estado de 15 puntos? No, pueden ser más pequeños, pero debido a la naturaleza del día que tuvimos, con la certificación de las elecciones, con todo lo demás que está sucediendo, fue razonable y práctico sugerirle a Caleb que use un stop de 15 puntos aquí y luego apuntar al cuadrante superior del rango de apertura para ver si podía operar hacia abajo. Podría haber tenido una salida aquí que habría sido mucho más favorable, pero lo discutimos y estuvo de acuerdo en que veamos si puede operar hacia ese nivel de precios. Eh, si lo sacaba no importa, todavía es alrededor de 50 puntos o así, y eso es un retorno realmente bueno, es un retorno realmente bueno por el riesgo que asumió. Si puedes intentar apuntar a operaciones donde el riesgo recompensa sea de 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1 más, no vas a obtener tantas operaciones como si estuvieras operando con un 1 a 1. Eso podrías hacerlo todo el día cuando sabes lo que estás haciendo, pero de nuevo, esta serie de lecciones está basado en el estudio nuevo que hace la transición al uso de fondos en vivo. ¿Cómo podría ocurrir eso? Y no es un manual de instrucciones para que me copies. No te estoy diciendo que hagas esto y vayas a ganar dinero. Te estoy mostrando un ejemplo, nada más, solo un ejemplo de cómo podría hacerse y cómo, usando las ideas que te enseñé en el 2024, esa mentoría te dio muchas verdades algorítmicas, prácticas sobre lo que el precio hace y por qué lo hace. Y de nuevo, otro ejemplo aquí con una cuenta en vivo. No es una repetición de mercado, no es una cuenta en demo, ¿ok? Hay dinero real en riesgo aquí. Aunque en este ejemplo no sea mucho dinero, pero sigue siendo dinero que sabes que si Cali hubiera perdido, lo habría sentido. Él habría dicho, sabes, como que no es divertido, pero cuando tienes ganancias que son medibles con base en una lógica sólida que se repite más de lo que no lo hace, significa que hay una ventaja allí. Y está basada en la entrega en el tiempo y el precio. No es Wyckoff, no es GAN, no es nada más. Es simplemente lo que el mercado hace porque está estructurado, está encriptado, y al esperar que estas firmas se manifiesten en la acción del precio, podemos confiar en que la ventaja se ha movido potencialmente a nuestro favor. No es garantizado. Si seguimos ideas basadas en reglas y gestionamos el riesgo impecablemente, tenemos una buena oportunidad, una buena, no una panacea, no el fin de todo en términos de rentabilidad, simplemente significa que tenemos una buena oportunidad de que si lo gestionamos adecuadamente, podamos obtener un resultado positivo rentable. Pero como no estamos arriesgando mucho, podemos sobrellevar la tormenta de una pérdida o una serie de operaciones perdedoras y salir de ello. Y espero que veas ejemplos de eso con cuentas de brokers reales y estados de cuenta y cosas por el estilo. Así que espero que hayas encontrado esto inspirador y espero que sigas con esta serie de lecciones de nuevo. 19 lecciones más este mes se completarán para el último viernes de enero y solo se entregarán de lunes a viernes. Los fines de semana no habrá lecciones ni videos, ¿ok? Hasta mañana por la noche a las 8 p.m. de mañana. Cuídate.